A ver, no nos sorprende, porque en realidad este era un secreto a voces. Sí, Nadie claro. puede negar de que el presidente Hernández o el expresidente Hernández estaba siendo investigado. Yo recuerdo que, porque además me di la tarea de investigar la sentencia que se le da a Tony Hernández, en la parte final, si todo el mundo entra a ver esa sentencia, en los dos últimos párrafos, el juez Castel le hace esta advertencia. Lo condeno y esta pena tan severa porque usted y su hermano, Sí. ¿se acuerda usted? Estaban como usted estaba en un cargo. Miren Cargo qué interesante, porque ya un juez de los Estados Unidos prejuzgó la culpabilidad del presidente Hernández. Usted y su hermano utilizaron la institucionalidad de su país, de Honduras, para mercadear, para hacer narcotráfico y exportar cocaína a los Estados Unidos. Por eso yo me atrevo a decir que el presidente Hernández va a enfrentar no solamente un juicio en los Estados Unidos, sino que indudablemente, yo no tengo ninguna duda, a partir de eso que se establece en una sentencia que nosotros le llamamos jurisprudencia. Y el sistema norteamericano es jurisprudencial, es decir, se basa en las sentencias que dictan los jueces y normalmente no cambia. Va a ser condenado en los Estados Unidos. Él está como detenido, es decir, él ha perdido ya sus derechos ciudadanos, es decir, sus derechos legales los ha perdido. La figura jurídica se llama detención judicial. Esa es la figura correcta. Ahora, hay que explicarle a nuestros televidentes que él está sometido a un proceso de extradición. Es decir, él no está sometido a un proceso en Honduras para demostrar su inocencia o su culpabilidad de los cargos que le El juez no va a medir eso al final. No debe medir, no lo va a medir, nunca lo va a medir. Es decir, aquí él tiene 3 cargos por parte de los Estados Unidos. Y una de las, digamos, elementos o uno de los requisitos que señala la Constitución para ordenar una extradición es que el requerido, en este caso el imputado, esté implicado en tipos penales como terrorismo, que no lo está, narcotráfico, que sí lo está, y asociación ilícita. Que también está. Exacto, asociación armas, para delinquir con armas. Sí. Entonces usted va a llenar aquí 2 requisitos, de los 3 no le pide, con uno que llene, se da el proceso de extradición. Y fíjese, solo para que nuestros televidentes tengan en cuenta. Entonces, la siguiente audiencia, esta primera audiencia que se hizo fue para que el juez le dijera, usted está siendo requerido por el gobierno de los Estados Unidos, se le imputan los cargos de 1, 2 y 3. Y la siguiente audiencia va a ser señalada, dentro de un mes se la señalaron, para evacuación de pruebas. Pero ¿qué pruebas se van a evacuar? No de la inocencia o de la culpabilidad de los cargos. Las pruebas son, seguramente, de que él no debe ser extraditado. Y la única posibilidad de prueba que hay para que no se haya extraditado es alegar su inmunidad como parlamentario ahora del Parlamento Centroamericano. ¿Pero esa le aplica para el país? No, no le aplica. No le aplica. Es decir, porque dentro del reglamento interno del Parlamento Centroamericano se establece que los miembros tienen derecho a la inmunidad de origen de su país. Y resulta que aquí hemos renunciado a la inmunidad de ser nosotros no extraditados, porque la Constitución, en el periodo en que él estaba en el Congreso Nacional, se renunció a ese derecho. Así que, digamos que ese señalamiento dentro de un mes a mí me parece excesivamente largo, bastante sospechoso, se lo digo, porque, digamos, aquí no hay tanta recolección de medios de prueba por parte de la defensa y, digamos, 8 días hubiese sido suficiente para señalarle la siguiente audiencia. Y a eso voy yo, porque la sospecha que usted me plantea es la sospecha que tiene todo el país. Sí. Y se puede hablar claramente porque la tiene todo el país. Hay gente que yo he sido un auditor permanente del Ministerio Público, del actual del Ministerio Público. Y hay gente que dice que por favor el Ministerio Público no cometa en este momento la acción de
decir si tiene o no alguna causa en contra o alguna denuncia en contra del expresidente para no entorpecer este proceso. A mí me parece también que es muy excesivo, aunque la ley le permite ese mes al juez. Dentro de los parámetros está. Es legal. Sí, porque el juez define qué tiempo le va a dar. Pero el problema es que ya le expliqué yo cuáles son los únicos medios de pruebas que se van a presentar. Y por el otro lado quiero aclarar, fíjese que la Fiscalía ya no pudiese imputar delito. Ya en este momento ya no. Porque ya inició el proceso de extradición. O sea, debió hacerlo antes. Debió haberlo hecho antes de que viniera la solicitud de extradición. Y ahora ya empezamos el procedimiento. Si aparece la próxima semana un proceso de investigación contra el presidente. Es extemporáneo. Él debió haber estado sometido a un proceso, ni siquiera a una investigación. A un proceso antes. A un proceso ya judicializado. Es decir, estamos hablando de por lo menos que se haya realizado una audiencia, la audiencia de declaración de diputado o la audiencia inicial. Y no se hizo, ninguna. Ya no se hizo porque ya está señalada la siguiente audiencia del proceso de extradición. Y él en este mes, desde su experiencia como profesional del derecho, ¿qué pruebas podría aportar la defensa del expresidente para decir no tengo responsabilidad ni directa ni indirecta en estos casos que me imputan? No le va a servir absolutamente nada porque le decía yo que aquí no se trata este proceso de extradición de demostrar su inocencia o su culpabilidad en los cargos que le imputan. Lo único que el juez va a hacer, lo único que el juez va a medir para su resolución de extradición o no extradición, que efectivamente no se le haya violado el debido proceso, es uno de los elementos. El segundo, que esté dentro de las 3 categorías que señala la Constitución de la República, ¿no? Y que el proceso de investigación no sea de los que señala la ley que se hayan iniciado en Honduras. Aquí no se le ha señalado ningún proceso. Por eso le decía yo que aquí, aunque él presente pruebas diciendo que él no tiene nada que ver, que más bien combatió, ya hemos escuchado el discurso del expresidente. Sí, incluso la última carta pública también es la misma. Eso no va a servir a la hora de la decisión del juez. El juez solo va a medir si es elegible para mandarlo en extradición o no. Nunca va a tocar el fondo del asunto. En este sentido, la Fiscalía de Nueva York no tiene que aportar mayor documentación entonces. Mire qué interesante y lo felicito por su pregunta. Este es un proceso atípico. La Fiscalía de Nueva York no está representada en la audiencia. Hoy esta audiencia se hizo solamente con la parte defensora. Sí. En realidad la Fiscalía de Estados Unidos no tiene un apoderado legal en la audiencia. No lo tiene. No lo tiene. Simplemente está en la solicitud que se hizo como se debe de hacer. Que siguió los canales correspondientes y allí se establece una relación de hechos y los medios de pruebas con que cuenta la justicia norteamericana para pedirlo en extradición. Entonces, ¿por qué un mes si prácticamente, por lo que usted me plantea y el escenario como lo ubica, es prácticamente un hecho que él va a hacer, su extradición va a ser autorizada? Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda de que su autorización va a ser autorizada, porque ya le dije cuáles son, con uno de los requisitos que se cumplen y está cumpliendo. Y está cumpliendo en 2, está más bien en 2. Está en 2, entonces yo no tengo ninguna duda. Creo que le están dando ese mes, digamos, por cortesía de ser un exalto funcionario del país, pero yo no tengo duda de que va a ser extraditado hacia los Estados Unidos.